El Evangelio de Mateo, capítulo 11, Mateo capítulo 11, verso 12. Abra su Biblia conmigo entonces en Mateo capítulo 11, verso 12. Y dice así la palabra del Señor. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os echamos y no os lamentasteis. Porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen: demonio tiene. Y vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. El texto en el cual me voy a parar en esta mañana a exponer es: desde los días de Juan hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Pero antes de hablar del mensaje, necesito hablar del mensajero, Juan el Bautista, porque Juan el Bautista es un personaje tan controversial por el hecho de que 700 años antes de su nacimiento, Juan ya estaba en boca de un profeta, el profeta Isaías. Isaías fue el que dijo del propio Juan: voz que clama en el desierto. En otras palabras, Isaías está diciendo: antes que venga el Mesías, antes que venga el Salvador, habrá alguien, un heraldo, que comunicará su mensaje, un heraldo que allanará el camino. Y en el tiempo cumplido de Dios vino ese hombre. Ahora Juan es muy característico. ¿Por qué? Porque nace de una mujer estéril. Sí, Elizabeth, de la orden sacerdotal de las hijas de Aarón, y de Zacarías, un sacerdote también del templo, del linaje de Leví. Dos sacerdotes traen a la vida a Juan el Bautista, que por legado generacional, por una dinastía sacerdotal, Juan el Bautista tendría que haber sido un sacerdote. Sin embargo, no es sacerdote, es profeta de Dios. Ahora, Juan es una figura intensa, Juan es una figura extraña, Juan es una figura misteriosa, ardiente, exagerado y hasta me atrevería a decir peligroso. Juan tenía una característica particular a todo el común denominador de Israel. Él vivía en la soledad. Él no tenía vestiduras caras, él tenía una piel de camello y cintos de cuero alrededor de sus lomos. Dice la Biblia que su dieta era miel y langostas del desierto. Es un predicador ardiente. Es Juan una persona alejado del centro de poder urbano, hijo de un clérigo judío que condena la institución religiosa y está furioso con la aristocracia sacerdotal a la que pertenece su propio padre. Juan es un personaje apocalíptico, es un predicador incendiario. Juan era un asceta o una persona ascética, una persona que fue colegiado en un desierto inhóspito. Nadie lo preparó, nadie lo facultó, nadie le dio instrucción, solamente Dios a través de un llamado. Juan es el típico profeta
antiguo testamentario que le decía al pueblo lo que el pueblo no quería escuchar. No había ser más repudiable que un verdadero profeta en el antiguo pacto. Hoy nosotros relacionamos el profeta con el ámbito espiritual, pero el profeta del Antiguo Testamento tenía una relación directa no con lo espiritual, sino con lo estatal. Era alguien que se paraba delante de los reyes y le decía cómo estaba la economía. Era alguien que se paraba ante las autoridades con riesgo de que su cabeza rodara, sin embargo denunciaba el pecado. Juan fue y le dijo a Herodes: no te es lícito tener la esposa de tu hermano Felipe, Herodias. Y ahí vemos lo que le costó a Juan, su mensaje, su cabeza. Juan es una persona extraordinaria desde el punto de vista del mensaje. Juan no hablaba, Juan tronaba. Juan no convocaba, Juan ahuyentaba. Pero mire lo que dice el libro de Mateos. En el capítulo 3, verso 1, dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Predicando en el desierto. A Juan no le importaba la multitud. A Juan no le importaba el lujo. A Juan lo tenía despreocupado la convocatoria y la multitud. Juan predicaba en el desierto. Y predicar en el desierto no era para cualquiera, porque en el desierto no se recogen aplausos. En el desierto nadie quiere ir porque es un lugar inhóspito, lúgubre, desértico, lleno de reptiles. Pero ¿por qué Juan predica en el desierto? Hay una razón de ser. Juan toma como plataforma de su mensaje el desierto y hace que todo Judea salga a él, al desierto. ¿Por qué? Porque lleva a la sociedad a su propio escenario. ¿Cuál? El desierto. Para que ellos vean de una forma vivida y palpable cómo estaban sus corazones. En otras palabras, quiero decirte que les predica desde el desierto porque así estaban ellos interiormente, sin Dios, áridos, en soledad. Los lleva al mismo escenario intenso de sus almas, secas espiritualmente. Esa gente tenía relación con el templo. Esa gente cumplía con un rito religioso. Esa gente celebraba la Pascua. Esa gente celebraba el Pentecostés, todas las fiestas, pero sus corazones estaban sin Dios. ¿Y Juan qué hace? Los lleva al desierto y les dice: así están sus vidas. Y así está el mundo de hoy. Son las palabras de Ezequiel capítulo 37, donde Dios lo pone a su profeta y le dice: esto es un valle de huesos secos, pero tranquilo, que aún donde hay desesperanza, ahí donde hay muerte, ahí donde hay sequedad, ahí donde se terminaron las oportunidades y las alternativas para hacerle frente a la vida, dice Dios que le dijo a su profeta: profetiza el espíritu de vida. Y cuando profetizó, todos esos huesos se juntaron unos con otros y se levantó un gran ejército. Es lo que hace la proclama del evangelio cuando se predica con poder, cuando la figura del Espíritu Santo viene a reavivar, a regenerar, a justificar, a salvar y a glorificar a aquellos que Dios ha llamado. Ahora, así de controversial como era Juan, esa gente a la cual Juan le predica, hacía 400 años que no escuchaban a Dios. Desde Malaquías, en sus Biblias, desde Malaquías hasta Mateo, hay un periodo de 400 años de silencio. Ahora mire lo que dice Lucas capítulo 3 verso 1 también. Lucas 3:1 dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César,
siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Lisanías tetrarca de Alivinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Note usted, vino palabra de Dios a Juan, no al resto, a Juan. Porque mientras otros viven en el desierto de las vidas, a vos Dios te lleva al desierto para hablarte. Aunque otros puedan vivir el esplendor, aunque otros puedan vivir el verdor de su vida, aunque otros puedan vivir en un decoro de flores, a vos te toca el desierto. Y vos decís, ¿por qué a mí el desierto? Mientras otros viven en opulencia y en bendición. Pero en ese desierto está la voz de Dios. Y no importa cuál sea mi escenario, yo quiero el escenario que tenga el eco de la voz del Altísimo. Ahora, vino palabra de Dios a Juan. Dos cosas. Mirá qué importante que fue, después de 400 años de silencio que Dios habló, que el acontecimiento cita gobiernos de turno para fechar el día que Dios habló. Es como decir, no vino la voz de Dios en cualquier momento. En el año 15, cuando gobernaba el imperio Tiberio César, cuando este era gobernador de acá, este era gobernador de allá, aquel del otro, cuando estaban en el turno de los sacerdotes Anás, Caifás, él pone un registro histórico de fechas, de acontecimientos, porque cada vez que Dios habla a nuestra vida es un acontecimiento, no es una cuestión de culto, es una cuestión de calendario de Dios. Y yo te vengo a decir en esta mañana que hoy comienza el calendario y la fecha de Dios en la que Dios te habla para traerte vida en medio de tu desierto. Ahora, lo segundo es que se rompe el silencio de esa cortina de hierro espiritual de 400 años, de Malaquías hasta Mateo, como te dije. Y cuando Dios habla, ¡ay Dios! Cuando Dios te penetra una palabra en el corazón, entra en esa cámara oculta y te reordena interiormente. Hebreos 4:12 dice, así es la palabra de Dios, como espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, saca a luz, juzga, discrimina los pensamientos que hay en tu corazón para recompensar a cada uno cual sea su obra. Pero la palabra separa alma y espíritu. Hay una palabra griega que lo describe. Es la palabra merismo, dividir, separar, porque eso es lo que hace la palabra cuando penetra en tu corazón, te divide, te separa, te discrimina, saca lo malo y deja lo bueno. Es como ese bisturí que es capaz de extirpar el peor de los tumores sin dañar ningún órgano vital en tu vida, porque el propósito de la palabra de Dios no es herirte, sino justamente operarte. El propósito de la palabra no es cortar por cortar, sino extirpar aquello que es parte de una vieja naturaleza. Cuando viene la voz de Dios a tu vida, no es cualquier cosa, es un acontecimiento. Y usted hoy tendría que aplaudir la palabra de Dios, porque hay un acontecimiento que está por suceder. Le dije al Señor esta mañana en oración, Señor, ¿qué hago hoy? ¿Hago guerra espiritual en el culto? ¿Cómo querés que encare hoy la reunión, el culto? El Señor me dijo, no es necesario que ores contra ningún demonio.
La palabra de Dios, cuando es proclamada, hay un reino espiritual que se diluye, que se disipa, que dispara, que sale del entorno en el que la palabra está siendo predicada, y las mentes están siendo liberadas, y las fortalezas caen, y las cadenas se rompen, y hay una nueva creación por la palabra que sale de mi boca. Listo, dije. Predico nada más entonces. Ahora, qué increíble este Juan. Qué increíble, porque él no se engominaba el pelo, no usaba trajes caros, no se ponía los mejores perfumes, no tenía pantalla LED, no tenía micrófono inalámbrico, no tenía estufa. Sin embargo, la gente salía a él. Preguntarle al de al lado, ¿qué tenía Juan? Juan era un personaje revestido de Dios. El apóstol Juan habla de él diciendo, era una antorcha que ardía y alumbraba. ¿Cuántos quieren arder en Dios, alumbrar en Dios? Ahora, volviendo al capítulo 11 de Mateo, verso 12, dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Ya le hablé quién es Juan el Bautista, los días de Juan el Bautista. Ahora quiero que usted se concentre en la segunda parte de mi texto. El reino de los cielos sufre violencia. Permítame aquí explayarme un minuto. El reino de los cielos, ¿qué es? En pocas palabras, es el gobierno de Dios. Y el reino de los cielos se impone, sí. Y aunque le choque esta palabra, imposición, y aunque le dé a usted una connotación negativa, peyorativa, el reino de Dios se impone a un reino humano. ¿Por qué? Porque ¿quién fue el fundador de este sistema en el que vivimos? Dios. Dios creó todas las cosas. La Biblia dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Le guste a quien le guste. Le guste a los ateos, le guste a los agnósticos, a los panteístas y a todas esas doctrinas evolucionistas. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y cuando Juan viene predicando en el desierto, lo primero que dice es, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos. Es como un reino y un gobierno que no pide condiciones de paz. Es un reino que se impone, es un reino que avasalla. Y bendito sea ese avasallamiento porque viene de parte de Dios. ¿Y por qué digo que se impone? Porque si fuera por los hombres, si fuera por el sistema humano anti Dios, el hombre lo resiste. Los hombres luchan contra la palabra. Los hombres luchan contra Dios para no acatarlo. Porque el reino de los cielos es el gobierno de Dios. Ahora, por otro lado, cuando ese reino llega, los hombres lo arrebatan. ¡Qué contradicción! Que por un lado viene el reino de Dios a nuestras vidas y lo resistimos. Pero cuando vemos que ese reino es empoderamiento, es salvación, es sanidad, es gozo en el Espíritu, es eternidad, es inconmovible, que el reino de los cielos trae todas las bendiciones, no lo queremos soltar. Ahora, un reino, en el sentido de la palabra hablando, está basado por gobiernos y súbditos. ¿Quién es el que gobierna? ¿Quiénes son los súbditos? Entonces demanda rendición absoluta. Tendría usted que leer La Guerra Santa de el puritano John Bunyan, que lo describe de una forma tan extraordinaria en la literatura clásica inglesa. Ahora,
El reino de los cielos se impone. ¿Por qué? ¿Por qué Dios se impone a los hombres? Un incrédulo diría, ¿y por qué tengo que aceptar las condiciones de Dios? Yo soy un hombre libre. ¿Por qué tengo que elegir a Dios? Cosa que uno no podría, porque Dios es soberano. Y no le elegimos nosotros a Dios, sino que Él nos elige a nosotros. Pero póngale a alguien tratando, queriendo hacer uso de la facultad del libre albedrío, diciendo, ¿por qué yo tengo que aceptar a Dios? Porque en el reino que vivís es un reino usurpado. Ahora lo explico. En el reino que vive la sociedad, el sistema hoy, es un reino usurpado. Es el reino de las tinieblas. Es un reino déspota, tirano, ilegítimo. El reino de Dios era el huerto del Edén, donde la voz de Dios se paseaba en el huerto. Y donde Adán y Eva antes de la caída obedecían a Dios. Ese era el reino de Dios en la tierra. Pero ¿qué pasa? Quiebran el mandamiento, la serpiente engaña a la mujer, rompen la conectividad con Dios, se esconden porque tienen temor de Dios, propio de aquel que ha hecho algo oculto y que ahora teme la represalia del Dios que le dijo no hagas eso. Se esconde. Ahora Dios tiene que matar animales, hacerle vestidos de pieles, porque los delantales que ellos se habían hecho para disimular su desnudez eran delantales de hoja de higuera. Y cualquier delantal que el hombre se ponga para ocultarse de Dios, tarde o temprano se seca, porque es hoja, se seca. Pero Dios mata animales, figura de la redención, y los reviste. Pero este mundo queda bajo el gobierno y la autoridad de Satanás. Porque ahora Satanás va a traer muerte sobre todo el linaje de la tierra. Ahora Satanás se ha ensañado en el hombre. El hombre en el capítulo 11 de Génesis edifica una torre, la torre de Babel. Babel significa en su lengua semítica puerta de dioses, y también significa confusión, porque allí Dios confundió las lenguas y los esparce por sobre toda la tierra. El hombre quiere hacerse una torre cuya cúspide llegue a Dios. Querían llegar a Dios por sus propios medios, querían llegar a Dios por sus propias obras. Así que ahí Dios tiene que intervenir una vez más en esa obra, y la Trinidad dice: descendamos y confundamos allí sus lenguas, porque no desistirán de la obra que han pensado hacer. ¿Qué habían pensado hacer? Maldad. Llegar a Dios y ser iguales a Dios. Viven en un mundo y en un sistema totalmente usurpado, ilegítimo. Cuando Satanás lo tienta a Jesús en el desierto, ¿qué le dice? Todos los reinos de la tierra te daré si postrados. Y Satanás está hablando en serio, porque ¿de quiénes son los reinos de la tierra? De Satanás. Justamente para eso vino el Hijo de Dios, para arrebatarle los reinos de nuestro Dios. ¿Está entendiendo usted que venir a la iglesia, o ser un cristiano bautista o pentecostal o como quiera llamarse, no se trata de una religión más, sino de que un reino se impone y otro reino le resiste? ¿Se da cuenta usted que el hecho de venir a la iglesia es una batalla interna de dos naturalezas en pugna? ¿Se da cuenta usted que cuando uno tiene que decidir entre lo espiritual o lo carnal, hay dos naturalezas que se debaten? A ver a cuál obedecemos. ¿Sabe cómo se llama eso? El reino de Dios y el reino de las tinieblas. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Alguien pertenece a este reino inconmovible? No es una cuestión de religión. Es una cuestión de pujas espirituales. Cuando la enfermedad gana territorio
en nuestro cuerpo, en nuestro físico. Hay un reino que está siendo desplazado y hay un reino que está tomando la victoria allí. Ahora, cuando una persona está siendo sanada, hay un reino que está cooperando para que la bendición y la salud revivan, y otro reino déspota y tirano se está sometiendo y subyugando al que tiene mayor poder. Pablo habló de ambos reinos. Multimedia, poneme Colosenses 1:13. Mire lo que dice Pablo hablando de los dos reinos. ¿Qué dice? El cual nos ha librado. ¿Dice así? Estoy de espalda al texto. ¿Dice así? El cual nos ha librado del reino de las tinieblas y trasladado... No, perdón, de la potestad. Bueno, potestad y reino es lo mismo, porque potestad es poder, y poder es gobierno, y poder es reino. El cual nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, verso 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Porque no se puede saltar de un reino a otro, porque te rajan si todavía estás en pecado. Porque si saltás de un reino a otro, un reino de las tinieblas y otro es de la luz. Un reino es de condenación y otro reino es de salvación. ¿Está entendiendo? ¿Cómo se salta de un reino a otro? ¿Cómo te abren la puerta en ese reino a través del perdón de pecado? Fue lo que le dijo Jesús a Nicodemo en el capítulo 3 de Juan. No puedes entrar y no puedes ver el reino de Dios si no naces de nuevo. Ahora, Pablo habló de los dos reinos. Apocalipsis 11:15. Es extraordinario lo que profetiza Juan. Apocalipsis 11:15 dice de esta manera: y el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo, diga conmigo, los reinos, han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos, 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 siempre. Ahora, parecería contradictorio, porque podemos llegar a pensar frente al texto que Dios no gobierna. Dios gobierna desde siempre. Y Dios juega a que Satanás cree que Él gobierna. De mentirita. ¿En qué sentido? Cuando nosotros a veces pensamos en guerra espiritual o en términos espirituales, ponemos a Dios y ponemos a Satanás, de igual a igual. A ver quién gana. No es así. Porque nunca Satanás es rival de Dios. ¿Me explico? Nunca lo creado puede competir con el creador. ¿Me está entendiendo? Ahora, ¿con quién entonces es la guerra de Satanás? Con sus santos. Pero nunca contra Dios. Porque no es rival. Porque no puede medir fuerzas. Nunca. Es como si nosotros quisiéramos disputar con Dios. Fue el pensamiento absurdo de Job cuando dijo en la crisis de las pérdidas y las enfermedades: ¿quién me diera llegar hasta la silla de Dios? Y yo le preguntaría y Él me respondería. ¿Querés disputar con Dios? No, no te va a ir bien. Es un buen consejo el que te doy. No resistas a Dios. Mejor decí como cuando Job estaba en una vida espiritual todavía confiable, que dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová. No disputes con el Creador, no te va a ir bien. Él siempre gana. Amén. Pero hablando de los reinos, en Hebreos también Pablo va a decir que tenemos un reino inconmovible, en el capítulo 12, verso 28. Ahora, Jesús dijo también en el Padre Nuestro
venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. ¿Por qué Jesús tiene que orar esta oración? ¿Porque en la tierra se hace la voluntad de Dios? No. ¿En el cielo? Sí. Así que de la misma manera, ese mismo diseño que hay en el cielo tiene que ser plasmado aquí en la tierra. Ahora está siendo plasmado el diseño de Dios en la tierra en forma parcial por medio de la iglesia. Estos pocos santos que hay aquí somos nosotros. Estamos tratando de hacer la voluntad del cielo aquí en la tierra. Pero llegará el día, según Apocalipsis 11:15, que todos los reinos acatarán este reino inconmovible de nuestro Señor Jesucristo. Usted dirá, ¿por qué voy a la iglesia y sigue habiendo injusticia? ¿Por qué se predica el Evangelio y parece que somos avergonzados? El otro día en la marcha contra la legalización o despenalización o no sé cuánto del aborto, había cientos de miles de pañuelitos verdes y había unos pocos gatos locos de un pañuelito celeste tratando de retener algo que Satanás ya tiró las cartas. Yo digo, Señor, esto pasa porque todavía no es tu tiempo. La iglesia tiene que seguir predicando, sí. Tiene que seguir marcando las diferencias en las conductas, claro que sí. Pero en Apocalipsis 11:15 dice que los reinos serán de nuestro Dios y de su Cristo cuando el séptimo ángel toque la trompeta. No habrá parlamento que pueda oponerse a ese establecimiento soberano de Dios. ¿Me está entendiendo lo que le digo? Pero mi texto dice también, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Es verdad. ¿En qué sentido sufre violencia? En que hay oposición, en que se resiste. Pero cambia repentinamente mi texto al decir, y los violentos lo arrebatan. Primero me concentré en mi sermón expositivo, Juan el Bautista, los días de Juan. Segundo, el reino de los cielos. Tercero, los violentos lo arrebatan. ¿Qué quiere decir Jesús cuando los violentos arrebatan el reino? Arrebatar es tomar algo por la fuerza. Arrebatar es tomarlo de una manera desprevenida y por la fuerza. Y dice, los violentos lo arrebatan. Y escúcheme una cosa. Está conjugado en un presente continuo. Lo arrebatan. No, lo arrebataron una vez. Ni lo arrebatarán. No. Está en un presente continuo conjugado. Quiere decir que lo arrebato y lo arrebato y lo arrebato y lo arrebato. No dice que es de una vez y para siempre, sino que es una constante que yo tengo que tomar y tomar y tomar y tomar de todos los beneficios que tiene el reino para mí. Pablo dijo en Filipenses, no pretendo yo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, extendiéndome a lo que está adelante, olvidando lo que queda atrás y prosigo a la meta. ¿Cuál era la meta? Arrebatar el reino. ¿Cuál era la meta? Tomar el reino de Dios por la fuerza. Si vos crees que por venir a la iglesia, por haberte bautizado una vez, por haber estudiado, por haber hecho un discipulado, ya arrebataste el reino, estás equivocado. La Biblia dice, los violentos lo arrebatan, los violentos lo toman, y los violentos son las personas que no se quedan, que son determinadas, que son agresivas en el buen sentido de la palabra, que son imponentes, que quieren más, que no se conforman, que resisten a los embates del infierno y que toman el reino por la fuerza. El ángel le dijo en el capítulo 4 a Juan, sube acá y te mostraré. Y Juan dice, se me abrió una puerta y entró al tercer cielo y a la escena profética de los redimidos y dice que vio a uno sentado en el trono semejante a un hijo de hombre. Sube acá que te mostraré. ¿Sabe por qué?
porque en Dios hay más. ¿Qué me motiva a mí, con casi 47 años, de los 23 años predicando la palabra? ¿Qué me motiva a pararme en un púlpito, a prepararme, a estudiar, a leer, a arrodillarme, a madrugar? ¿Qué me motiva? Que sé que Dios tiene más para mí. Que me hace venir a un culto con frío, con helada, igual que usted. Que me hace invertir mis monedas en viajar a la casa de Dios. Que sé que cada culto hay más para arrebatar. Y que no lo he arrebatado todo de una vez y para siempre. Hay veces que la gente no entiende. Cuando vos le decís, vení al culto, congregate, no te dejes, no te des esas libertades, no te tomes esas vacaciones espirituales que te enfrías. Hay veces la gente cree que es que el pastor necesita protagonismo del otro lado para que lo escuchen. No me interesa. Yo predico en el desierto o en la multitud, pero el mensaje se predica. Pero el que te beneficia sos vos, porque arrebatás y arrebatás y arrebatás cada palabra, cada versículo, cada declaración, cada oración, cada presencia, cada alabanza, la arrebatás para vos. Y eso es lo que te garantiza que tengas el reino de Dios en tu vida. Cierro con esto. Capítulo 11, verso 16. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan que no comía ni bebía y dicen, demonio tiene. Y viene el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. ¿Sabe qué está diciendo? A ustedes no los conforma nada. Bailen, les tocamos, siempre queja. Bueno, lloremos. Nada los conforma. Es que fuera de Dios no hay satisfacción. Fuera de Dios nada te va a hacer sentir complacido. Esta gente tenía religión, pero no tenía a Dios. Esta gente tenía liturgia, pero no tenía adoración. Esta gente tenía sacrificio, pero no tenía fuego. Esta gente pertenecía a una nación escogida por Dios, pero el reino de los cielos estaba muy lejos de ellos. Y quiero decirte que podés llegar a tener esta experiencia del público de Juan, en el que nada te satisface, nada te conforma, hasta que no arrebates por la fuerza el reino de Dios. No vas a lograr en tu vida satisfacción. ¿Qué significa los violentos lo arrebatan? Es que estamos desesperados por Dios. Es que nos queremos apoderar de Dios, porque nos beneficiamos de Dios, de sus promesas. En otras palabras, los violentos arrebatan el reino. Es que asaltamos los cielos con furia. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de Dios sufre violencia. El hombre lo resiste. Pero cuando ese reino se establece, los violentos lo arrebatan. Hay otras versiones que no dicen los violentos, dicen los valientes. Hay otras versiones que dicen los determinados. Es que el Evangelio no es para los débiles, no es para los apocados. El Evangelio no es para los conformistas. El Evangelio no es para los cobardes. Porque hay que vociferar y escuchar
la voz de Dios en medio del desierto. Creo que Juan predicó lo que vivió. ¿Sabes cuántos años tenía Juan cuando murió? La misma edad que Jesús, 6 meses mayor. Juventud. El mismo Juan que predicó en el desierto. El mismo Juan que vio la paloma posarse sobre el hombro de Jesús en las aguas del Jordán. El mismo Juan que escuchó la voz del cielo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El mismo Juan, cuando entró a la cárcel, mandó 2 de sus discípulos a preguntar: ¿es este el que esperábamos? ¿O ha de venir otro? Ese mismo Juan, firme, determinado, violento, también pasó por la duda. Y los discípulos le dijeron: los leprosos son limpiados, los ciegos reciben la vista, y a los pobres les es anunciado en el Evangelio. Juan, ¿qué dijo? Muero tranquilo, cumplí mi propósito. Es una pregunta obvia, es una pregunta retórica, pero déjeme decírselo. ¿Cuántos quieren arrebatar el reino? ¿Cuántos lo quieren tomar por la fuerza? No resistas, porque el reino de Dios viene y se impone. Es aplastante. La única condición de paz es la que nos dejó a través de su Hijo Jesucristo. Si le recibimos a Él, recibimos el reino. Si resistimos al Hijo, resistimos al Padre.